Para controlar excedentes de material en el desbaste, tenemos las opciones Stock to Leave on Floor y Stock to Leave on Wall, que pueden ser traducidas como remanentes en piso y en pared. Para controlar dichos valores, simplemente ingresamos el valor numérico en la casilla correspondiente. Tenemos dos formas de hacerlo, desde este recuadro de ajustes rápidos o bien desde el apartado ajustes de mis opciones de la trayectoria. Por supuesto, si cambio el valor en un apartado, automáticamente me cambia el valor en el otro recuadro. Cualquiera de los dos métodos o de las dos formas de controlar excedentes es correcta y depende del gusto del usuario. En el desbaste en 3D es importante controlar en todo momento el step over, que es la distancia entre cortes de la herramienta. En ocasiones es recomendable variar dicho parámetro, lo anterior, para controlar el remanente en mis superficies y hacerlo uniforme. En TopSolid lo controlamos con el parámetro dentro de la opción de altitudes. El parámetro se llama Scallop Optimization, o bien en español, optimización del escalón. Aquí metemos un paso mínimo y el software va a variar del paso que definimos en ajustes hasta el paso mínimo definido aquí. En regiones donde calcule que sea conveniente disminuirlo para garantizar un material constante, lo va a hacer. Y en regiones donde la geometría se preste a usar el paso aquí definido, simplemente va a respetar el paso que previamente se estipuló. Para controlar la manera en que la herramienta entra a la pieza, siempre que la pieza esté libre de material de la parte de afuera, es decir, que la herramienta pueda llegar desde afuera y empezar a cortar hacia la parte de adentro, siempre va a bajar de manera directa en Z, es decir, va a bajar primero completamente afuera de la pieza y va a empezar a cortar con la parte lateral de la misma. Lo anterior lo podemos corroborar en el apartado de penetración y retracción. Aquí tenemos una opción que dice fuera del material y la única opción que tenemos disponible es directo. Es decir, si lo simulo, se vería algo así. Como les comentaba, primero baja en Z, fuera de la pieza, y empieza a cortar con la parte lateral del gavilán. Para una pieza como la que se muestra en pantalla, la manera más propia de hacer el desbaste es entrar desde el material y empezarlo a abrir de manera continua. Si hago un desbaste en TopSolid, por defecto lo va a arrojar siguiendo un patrón de hélice para penetrar el material. Aquí lo muestro para ejemplificar lo explicado. Como ustedes pueden ver, avienta la hélice. Una vez que ya definimos el desbaste, podemos manipular el ángulo de la misma. Esto con la intención de darle un ángulo adecuado y no dañar la herramienta. Para manipularla, nos vamos al apartado de ajustes y ahí buscamos la opción retracción y penetración. Dentro de la interfaz podemos encontrar que tenemos el radio de la hélice y bien el radio mínimo. El radio de la hélice es el radio que vamos a definir para hacer la hélice de manera inicial. Si por el material que tenemos es imposible hacer la hélice a este radio,
va a empezar a calcular un radio adecuado hasta que lleguemos al radio mínimo para aventar la hélice. Es decir, puede hacer la hélice en este rango de valores. Posteriormente tenemos también el ángulo, que aquí depende de la herramienta. Podemos manipular el ángulo para hacer un desbaste seguro. También podemos controlar, en lugar del ángulo, el paso de la hélice y metemos un valor lineal para ingresar dicho parámetro. Otro método de entrada en estos casos puede ser directo, siempre y cuando tenga un vano previo en la pieza, en el cual mi herramienta pueda ingresar y empezar a vaciar una vez que ya entró en el barreno. Fuera de este caso, este método puede ser inseguro para mi herramienta. Otro método que también es usual es el método en rampa, es decir, en lugar de generar una hélice, mi herramienta va a generar una rampa para empezar a cortar y abrir el material. Para modificar la entrada, igual me voy al apartado de retracción y penetración, y una vez dentro, activo la opción que les mostraba hace un momento y tengo dos maneras: el método de rampa convencional y un método de rampa en el cual yo controlo el paso de la rampa. Generalmente se utiliza controlar el ángulo. Por ejemplo, pongo un valor numérico y un valor lineal en el cual va a calcular el valor mínimo para hacer la penetración. Y como podemos ver aquí en la simulación de la trayectoria, hace una rampa siguiendo un patrón de polígono. Cualquiera de los métodos de hélice o rampa son recomendables cuando tengo una pieza y no tengo un agujero previo.